Además de la canoa, ¿qué ven? Un paisaje verde, árboles. Verde. ¿Dónde puede ser? Sí, en la En la Amazonía. Ríos de la Amazonía. selva, la Amazonía. La La selva. Amazonía, ¿no? Y por otro lado también esa canoa está en movimiento, aunque claro, es una fotografía, pero si se fijan detrás de la canoa hay una señal de que va avanzando la Sí, canoa. huella que va avanzando. Este es el movimiento también que hay en la Amazonía. La Amazonía es una riqueza muy grande, con mucha naturaleza, donde el hombre también destroza la naturaleza y en este tiempo de pandemia también están muy presentes los intereses que destruyen la Amazonía. Están viendo la imagen de los árboles cortados, ¿no? Sí, monseñor. Sí. Ujú. Pero la Señor. Amazonía es muy rica en frutos naturales. No solamente son árboles, pero también son frutos. La diversidad de frutos que Dios nos ha regalado a todos. Y por otro lado también estos frutos son una expresión de de la riqueza de la Amazonía, ¿no? Es toda una riqueza que está concentrada para todos los hombres. Todo esto son frutos naturales de la diversidad también que hay. Hay también flores, pero lo característico de este ecosistema, de este bioma que es la Amazonía, es precisamente toda la referencia al agua, ¿no? El agua es una de las grandes riquezas de la naturaleza y especialmente de la Amazonía. La Amazonía tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense las flores, la belleza de las flores, que también nos hacen alabar a Dios de todo corazón. Pero además, la Amazonía no es solamente una riqueza natural, es una riqueza de las culturas que hay en la Amazonía. Y precisamente es una de las riquezas más grandes, todas las personas que la habitan. Se calcula en estos 7,5 millones de kilómetros cuadrados, que es el bioma amazónico, que hay 3 millones de personas de comunidades indígenas, 300 pueblos indígenas, la mayoría de ellos con sus propias lenguas, con sus propias culturas, con su propia riqueza también de principios y valores. Ellos jamás van a contaminar la tierra, no van a contaminar el agua y lógicamente el aire porque de eso viven. Son hombres de casa. Y todas esas culturas tienen también un sentido de maternidad. La maternidad en la Amazonía es uno de los valores más grandes. Es la mujer, la madre, que cuida a los hijos y es el padre que también con ciertas culturas, como vemos en esa fotografía de alguien que está vestido en una fiesta del pueblo. Es importante también ver que los hermanos y hermanas indígenas desde muy pequeños están acostumbrados al agua, están en contacto permanente con el agua, porque el agua es vida y vida en abundancia, como nos dice Jesús. Las niñas también manifiestan esa alegría y están ya adornadas con los dibujos en sus caras y también todo
aquello que es propia de las culturas indígenas. Desde hace 2 años, de manera muy especial, cuando el Papa Francisco convocó el sínodo, la presencia de los hermanos y hermanas indígenas han estado presentes en eventos internacionales. Es decir, ha sido una presencia muy activa. Creo que aquí está el gran aporte de la Iglesia Católica desde el Papa Francisco al convocar este sínodo sobre la Amazonía, puso como protagonistas a aquellos que realmente son los que viven en la Amazonía. Y esto nos hace tomar conciencia también de una importante colaboración y contribución para que los indígenas tengan verdaderamente una experiencia muy profunda de ser conocidos a nivel internacional. Entonces, esta es una imagen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó hace unos 3 años antes del sínodo, porque toda la problemática indígena se presentó precisamente ahí en este foro jurídico a nivel internacional. La importancia de la Amazonía se concretó cuando el Papa Francisco, en el 19 de enero del 2018, en su visita al Perú, visitó Puerto Maldonado. Y aquí vemos una imagen muy bonita de un niño con la vestimenta típica y también con sus plumas en la cabeza, ¿no?, entregando un presente al Papa Francisco. Y el Papa Francisco había recibido ese tahuash en la cabeza, más las cosas aquí en el pecho que significaban pues la autoridad. El Papa Francisco pues rodeado en Puerto Maldonado con indígenas de Perú, de Brasil y de Bolivia. Fue una experiencia muy, muy importante y esa fue su primera visita a la Amazonía de un papa. Aquí, como me ven, también más o menos adornado con los mismos atuendos que le obsequiaron al Papa Francisco Sí, súper fina, señor Pedro. Todo entusiasta. Bueno, el sínodo amazónico se realizó en octubre del año pasado. Entonces, el Papa Francisco ha convocado a un sínodo. Bueno, convocó a un sínodo de obispos, el cual se realizó en Roma. Aquí hay una fotografía muy importante, ya casi hace 4 años, cuando el cardenal Claudio Umes, arzobispo emérito de Sao Paulo, y yo que era el presidente de Justicia y Solidaridad del CELAM, vimos la conveniencia de obsequiarle al Papa la oportunidad de usar la red eclesial amazónica, Pan Amazónica, REPAN, que se había... Está mostrando Y aquí vemos cómo Entonces, esta otra foto, precisamente cuando el Papa pone en su pecho, en su corazón, la red eclesial panamazónica. Y ahí vemos cómo la alegría de todos está muy, muy presente. Es muy importante también ver que el Sínodo de Obispos sobre la Amazonía fue un acontecimiento de extraordinaria importancia
para amazonizar la iglesia y para laudoticificar la sociedad. Estas palabras son nuevas. ¿Qué significa amazonizar la iglesia? Es decir, que la Amazonía y sus personas están presentes en la iglesia. Y no olvidemos que la Amazonía, desde el primer momento, la vida consagrada estuvo presente y está presente en este proceso evangelizador durante más de 2 siglos. ¿Y por qué? Para laudatosificar la sociedad, para que la sociedad alabe a Dios desde lo local a lo global. Es importante también darnos cuenta que la Amazonía es importante para la vida del planeta por su rica biodiversidad y ecosistemas, por sus habitantes que aportan sus culturas, sus lenguas, tradiciones, espiritualidad y la armonía con las personas y su entorno natural. Ahora, ¿cómo amazonizar y cómo laudatosificar la sociedad? Precisamente por lo que el Papa dice sobre la ecología integral. La ecología integral es precisamente la armonía con Dios entre nosotros como personas y también con la naturaleza. Y eso supone escuchar el grito de la naturaleza, discernir a la luz de la doctrina católica y también actuar conforme a las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Aquí es muy importante esta dimensión mística y profética de la Iglesia y de la vida consagrada. Si hay algo que aporta la vida consagrada a la misión evangelizadora de la Iglesia, es su mística, su espiritualidad, el carisma de cada una de las congregaciones y sobre todo la profecía, es decir, el anuncio profético y la denuncia de todo aquello que impida la vida de Dios en las personas y en nuestra casa común. La palabra de Dios nos lleva a escuchar el grito de los pobres y de la tierra. Es el texto del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 8, cuando el autor dice: he visto en nombre de Dios, he oído, conozco, yo he bajado para librarle. Y aquí es muy importante ver cuando el texto del Éxodo dice: he visto, he oído, conozco, yo he bajado para librarle y subirle. Aquí estamos refiriéndonos de manera muy especial a la vida consagrada. La vida consagrada en sus diversas formas de presencia en la Amazonía, y no solamente en la Amazonía, pero si queremos focalizar en la Amazonía, es la vida consagrada, religiosos, religiosas que están viendo en nombre de Dios, que están escuchando los clamores y que están conociendo muy de cerca las angustias y sufrimientos de las personas, especialmente de las comunidades indígenas, que históricamente han sufrido las consecuencias de esta actitud, yo diría, beligerante de aquellos que querían hacer de la Amazonía su propia tierra para beneficio personal, despreciando y no tomando en cuenta la dignidad de las personas. Yo he bajado para librarle. Este yo he bajado pues también se ha encarnado en cada uno y cada una de los religiosos y religiosas
que están presentes en la Amazonía. Este proceso liberador de llevarlos o de subirle a una tierra fértil y espaciosa es lo que llamamos este camino sinodal, ¿no? Sinodal. Y aquí hay un aspecto importante. El Papa Francisco dice: nuestra vocación es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es muy importante esta afirmación que hace el Papa Francisco, porque la hace el 19 de marzo del 2013. Toda su orientación en su servicio como sumo pontífice es precisamente invitarnos a todos a recibir con corazones abiertos esta encíclica Laudato Si, que continúa la doctrina social de la Iglesia. Aquí es muy importante señalar que todo en el cosmos, en la Tierra y en nosotros mismos, que somos un microcosmos dignos por la creación de Dios, todo está relacionado. Todos los seres estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna y al hermano Río y a la Madre Tierra. Este es un texto de la Laudato Si. Pero además, el Papa Francisco en la Laudato Si cita un texto muy importante. Dice: mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo o los grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Ya en Brasil había dicho el Papa Francisco a los obispos que la Amazonía, como examen decisivo y como banco de prueba para toda la Iglesia. Esto es muy importante indicarlo. La mayoría de los hermanos en su diversidad de culturas, como vemos aquí, en la Amazonía viven alrededor de 35 millones de personas, 70% en ciudades. Hay ciudades como Manaos, por ejemplo, que tiene alrededor de 2 millones de personas, o Iquitos, que tiene también una gran cantidad, se calcula unos 400.000 más o menos en Iquitos, o un poco menos, ¿no? Pero además hay que añadir que hay como 100 pueblos en aislamiento voluntario, es decir, que no quieren tener ningún contacto con la civilización, si se puede llamar así. Están pueblos, como se llaman, no contactados. Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Esto lo dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado. Y también le dijeron los indígenas: nosotros, los pueblos indígenas, estamos cansados de que todos los gobiernos de la historia se lleven las riquezas que tenemos en el Amazonas.
es muy importante esto. El Papa Francisco también dijo estas frases tan bonitas para darle a conocer la importancia que tiene la Amazonía. Permítanme una vez más decir: alabado sea, Señor, por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven. He querido venir a visitarlos y escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas. Es importante también darnos cuenta del proceso sinodal. El proceso es como el agua de un río que nunca está estancada. Como saben, la sinodalidad viene de sínodo, sin odos, quiere decir caminar juntos. Odos en griego es camino, caminar, y sin es con, caminar juntos, en comunidad. En octubre del 2017, el Papa Francisco convoca un sínodo especial sobre la Amazonía a realizarse en Roma en octubre del 2019. Como ya hemos indicado, el 19 de enero del 2018, el Papa Francisco visita Puerto Maldonado y ahí se inicia la preparación para el sínodo. En febrero del 2018 se realiza una reunión de la Comisión Presinodal en Roma con la presencia del Papa Francisco para aprobar el documento preparatorio que incluye unas preguntas. En febrero a diciembre del 2018 se realizan las 45 asambleas territoriales en el territorio amazónico. Fue una cantidad inmensa de asambleas, desde Brasil, Perú, Colombia, también Venezuela, Ecuador, también Bolivia, que tiene Amazonía, y Guyana Francesa, y también Surinam. En mayo del 2019 hay una reunión de la Comisión Presinodal para aprobar el documento de trabajo. En junio del 2019 hay una entrega a las conferencias episcopales del documento de trabajo para el Sínodo Amazónico, y en octubre del 2019 la realización del sínodo bajo la presidencia del Papa Francisco. Participan 125 obispos de la Amazonía, más otros cardenales y obispos de diversos lugares, y también representantes de los pueblos indígenas. Participaron 12 religiosos y religiosas, 12, varios de ellos religiosos indígenas, de pueblos indígenas, que eso fue muy significativo. El documento final del sínodo fue el 27 de octubre del 2019 y la exhortación apostólica post-sinodal Querida Amazonía fue el 12 de febrero de este año. Pero el sínodo continúa como el río que continúa, ¿no? Y aun cuando estábamos en pandemia y estábamos confinados, hemos tenido virtualmente asambleas, y que una de las recomendaciones del sínodo es la constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, con la sigla SEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía.
Y esto es muy, muy importante porque sin duda alguna es la primera conferencia eclesial en la historia de la Iglesia y que además coge una región, un bioma, un ecosistema vivo como es la Amazonía. Todas las demás conferencias son episcopales, participan laicos, pero no tienen voto. En cambio, en la conferencia eclesial participan laicos, participan religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos y cardenales. Esto es muy importante, la constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Hace unos días se tuvo la primera asamblea ordinaria de la SEAMA, no el 24 de septiembre, porque el 24 de septiembre es ayer, pero fue el 23, ¿no? Del 2020. Y el 26 y 27 de octubre de este año se tendrá una asamblea extraordinaria de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, con una participación aproximada de 250 personas, entre obispos, religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos. Estas son las fotos de hermanos que estaban ahí. ¿Qué cosa ha indicado el Sínodo Amazónico en su documento final? Primero es denunciar la violación de los derechos humanos y la destrucción extractivista de la Amazonía, crear una agenda de justicia con otros movimientos sociales, exigir a los gobiernos que protejan a los pueblos indígenas aislados, de promover hábitos de consumo Laudato Si, respetando el medio ambiente, crear servicios de acogida a migrantes indígenas, crear una iglesia inculturada frente al colonialismo, es decir, muchos van a la Amazonía para explotar y extraer sus recursos sin respetar los derechos de los indígenas. Y por último, reconocer la espiritualidad indígena como fuente de riqueza cristiana. Aquí se tocó también un tema de las celebraciones litúrgicas con danzas indígenas y traducir la Biblia a sus lenguas. También la ordenación sacerdotal de ancianos con una familia estable. Esto el Papa no lo ha tocado, pero lo ha dejado abierto para que posteriormente se pueda hacer. El diaconado femenino nacerá en América, esa es una de las preguntas, por un organismo y una hucha, una especie de lugar donde podemos hacer realidad el sínodo. Creación de medios de comunicación católicos indígenas, formación y sobre todo seminaristas integrados en las comunidades indígenas, etc. Estos son otros aspectos también que se están viendo. Aquí hay un niño que nos mira con su madre y la que está aquí a la izquierda de ustedes, esa madre fue la que le habló al Papa Francisco en Puerto Maldonado. Y aquí hay algo muy importante para terminar esta reflexión. Me gustan las personas que dejan huella, no las que dejan cicatrices. Toda la Amazonía está llena de cicatrices. ¿Por qué? Porque han maltratado históricamente
en la época del caucho, por ejemplo, en toda la Amazonía, y también por el no respeto del territorio. Muchos de los indígenas no tienen títulos de propiedad del territorio porque ellos han vivido ancestralmente. Esto es un tema que difícilmente se puede aceptar y estamos en ese esfuerzo. Por otro lado, también dice el texto, me gustan las personas que dejan huella. Y esto es lo que queremos, que como iglesia estemos al servicio de las personas sencillas y humildes. Y termino con esta frase que me gusta mucho. Las personas humildes no son las más débiles, sino las más fuertes de todas, porque no se esconden, sino que se exponen. De Ramillete de Flores. Y esta embarcación que nos hace ver también que tenemos como iglesia que seguir remando juntos, y la iglesia está muy agradecida por el testimonio de la vida consagrada a lo largo y ancho de la Amazonía, porque hay varios religiosos, religiosas que han sido mártires por anunciar la vida de Jesús, y no por los indígenas. Hace siglos o años podríamos aceptar este martirio porque los indígenas que estaban no contactados veían pues a cualquier persona que se acercaba como enemigo. Pero últimamente la iglesia, a través de los religiosos, religiosas y sacerdotes, los en mucha consideración. Bien, esto es todo lo que yo he preparado, pero tenemos que decir, alabado seas, mi Señor. Tengo unos 10 minutos más. Margarita. Sí, monseñor. Los tiene. Sí, monseñor. Tiene más de 15 minutos. ¿Cómo? Puede tener hasta 15 minutos. Está bien, no voy a agarrar tanto. Es que esta mañana hemos tenido una reunión ampliada del equipo de Resucita Perú Ahora, y el padre Raúl Pariamachi, presidente de la Confer Perú, afirmó que toda la Confer está inmersa en esta iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana, Resucita Perú Ahora. Entonces, y él dijo también que en los eventos como el que están ustedes ahora participando, se iba a informar sostenible e integral. Cada acción individual no es una acción aislada. Para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real. Las otras pandemias son la corrupción y todas las demás cosas que piden realmente formar una comunidad, en este caso una comunidad nacional. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, frente a la falta de medicinas preventivas y pruebas rápidas? Nos dice, no tengamos miedo a vivir la alternativa de la esperanza contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. En este tiempo de tribulación y luto,
es mi deseo que allí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate. Es muy importante. En este contexto, la iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora busca promover la mayor red social posible en el país, basada en la responsabilidad y la solidaridad desde la fe y la ciencia. Para ello es necesaria la articulación y las propuestas de la academia, quiere decir las universidades, con la sociedad civil, las comunidades de fe, para generar un diálogo eficaz con el Estado que lleve a enfrentar la pandemia con responsabilidad, esperanza y alegría. Este trabajo conjunto favorecerá un clima de cooperación y confianza para una verdadera resurrección del Perú. El objetivo general de Resucita Perú Ahora es desde la alianza social entre la fe y la ciencia en el Perú, hay que enfrentar con eficacia y prontitud a la pandemia del COVID-19 en la perspectiva del desarrollo humano integral solidario del país. Por tanto, hay dos objetivos muy específicos, como ya se ha indicado: superar la pandemia y promover y fortalecer una acción solidaria desde las comunidades del Perú. Aquí es muy importante ver cómo podemos nosotros tener conciencia de esta importancia que tiene la vida, a ver si paso, sí, la vida actual, que hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces queremos indicar. Ya, bueno, esto sería lo más importante. En cada diócesis o arquidiócesis o prelaturas o vicariatos se va a animar esta iniciativa. Ya hay 4 diócesis, una de ellas es Huancayo, que ha comenzado ya el proceso porque es Resucita Perú Ahora, desde Huancayo, desde San Ramón, Oroya, desde Huánuco, etcétera, etcétera. Los obispos son los animadores de esta experiencia. Muy bien, eso sería. Me parece que esto es un desafío, un reto y un compromiso que tendremos que profundizar, porque nuestra Amazonía, como muy bien lo ha dicho, ha estado siempre abandonada y tal vez solamente en un mayor porcentaje fue la vida consagrada, los religiosos, desde sus comienzos en diversas congregaciones, que se han, yo diría, arriesgado a entregar sus vidas, ¿no?, para salvar a tantas comunidades indígenas, ¿no?, de la selva. Y el otro desafío es el Laudato Si Ficar. O sea, entiendo que nuestra sociedad tiene que aprender y nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor, a dar gracias y a cuidar, ¿no?, nuestra tierra, nuestro planeta, y aquí en la sierra decimos también nuestra Pachamama. Entonces le quiero agradecer infinitamente por esta ponencia tan rica y también preguntarle, ¿no?, hasta qué punto estos dos aspectos, ¿no?, amazonizar y laudoticificar, podríamos irlo concretizando. Bien, Margarita, creo que has cogido 2 puntos que son claves. Cuando se dice amazonizar la Iglesia, es que en realidad cuando se realizó el sínodo en Roma, la presencia de muchos hermanos y hermanas indígenas
y también de obispos de la Amazonía, llegamos a Roma, al centro de la cristiandad. Pero al finalizar el sínodo, el Papa Francisco invitó para ir en misión de darle a la Amazonía y a los pueblos indígenas un signo vivo de la esperanza en todas las dimensiones, humana, espiritual, pastoral. Entonces, la Amazonía, que es importante para la humanidad, tiene que ser también algo que se nos pegue en nuestra espiritualidad, porque ellos son los guardianes de la naturaleza. Ellos han enriquecido la misma Amazonía por el intercambio de plantas. Es decir, es una experiencia de vivir lo sencillo, lo humilde, cuidando la vida y cuidando la tierra. Y Laudato Si ficar, lógicamente es un verbo, pero un verbo inventado, lógicamente, es hacer que la sociedad no se fíe solamente de la tecnología, que es buena en sí misma, y estamos ahora, gracias a la tecnología, teniendo esta asamblea de la región centro, de la CONFER, y que definitivamente pues tenemos que hacer que la sociedad en su conjunto reconozca las maravillas que Dios hace con nosotros. Estos dos aspectos me parecen muy importantes, que aunque no estemos propiamente en la Amazonía, tenemos que tenerlo muy dentro de nuestra espiritualidad. Gracias, Monseñor. Buenas tardes, Monseñor. Soy Percy Carbonero, misionero comboniano, que trabaja en San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, Junín. Y bueno, estamos en la selva central, ¿no? Normalmente identificamos a la selva con las comunidades indígenas, pero como usted ha mencionado, también hay grandes ciudades, también hay poblaciones que llamamos colonas, que también exigen una atención pastoral. De hecho, muchos de ellos pues entran en el sistema de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Lo cual implica también pues trabajar con ellos para sensibilizar el respeto a la naturaleza, ¿no? Bueno, en mi opinión, pues también, digamos, habría que desmitificar un poco esa idea de que la selva pues solamente está poblada de indígenas, o por lo menos damos esa impresión, sino que también hay una gran población de diferentes partes del Perú, presentes en la selva, ¿no? Que vienen en busca de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué opina al respecto? Y otra, cómo las congregaciones podemos comprometernos más con este trabajo en favor de la Amazonía. A veces nos falta personal y hay iniciativas de unir las congregaciones en un solo esfuerzo. Hay experiencias intercongregacionales e incluso invitando a laicos. Me parece que en Madre de Dios hay un compromiso de parte de la CONFER. También aquí en el Río N, espontáneamente, pues las hermanas de los Sagrados Corazones se han ofrecido para trabajar en la zona, y otras congregaciones están interesadas, ¿no? Como las franciscanas de Bamberga, las misioneras del Pilar. ¿Qué opina al respecto? Sí, gracias, Padre Percy. En realidad, yo indiqué que el 70% de la población que vive en la Amazonía es urbana, ¿no? El 70%. Solamente el 30% es rural. Cuando hablamos de la Amazonía, hablamos del conjunto. Son 35 millones de personas que viven en la Amazonía.
y como muy bien has dicho, algunos, no todos, pero algunos, han ido a explotar la naturaleza o también para la minería informal, etcétera, etcétera. Creo que cuando se habla de las comunidades indígenas, es que dentro de la Amazonía son, yo diría, en la práctica casi insignificantes para la sociedad, en el caso nuestro del Perú. Entonces tenemos que llegar a aquellos que están realmente al margen. Entonces, cuando se habla de Amazonía, el sínodo amazónico, lógicamente es con comunidades indígenas, ¿no? Y yo creo que aquí hay que tener muy claro que son ellos que han vivido de manera ancestral en la Amazonía. Pero eso no quita que descuidemos también desde nuestra misión evangelizadora aquellos que son los ribereños, por ejemplo, que le llaman, o otros que han venido en el nororiente le hablan serranos, ¿no? Aquellos que no son originarios. En ese sentido, creo que es todo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo les recomendaría que puedan comunicarse con la red eclesial panamazónica, la red eclesial panamazónica, REPAN. Ustedes pueden entrar a al Google, al Internet, al Google, y ponen REPAN y ahí le van a dar mucha información. Hay cursos, hay talleres, hay actividades para ir articulando los esfuerzos que cada uno está haciendo por un lado y por otro. Entonces, yo les recomendaría vivamente que se articulen, ¿no? No solamente como comunidad en cada lugar, sino como congregación o como, qué sé yo, una iglesia que está en el vicariato de San Ramón o en otro lugar, que puedan tener esta comunicación con los miembros de la red eclesial panamazónica. Yo estoy en la presidencia de la REPAN y con mucho gusto les podría orientar en ese aspecto. La crisis pues nos trae esta gran oportunidad de reinventarnos como iglesia, en lo que el Papa Francisco nos invita, caminar en sinodalidad. Yo creo que es un reto grandísimo, que podamos mirar juntos en una misma dirección, que es ahora hacer resucitar al Perú en todos los aspectos, no solo de la pandemia, sino como todas y todos conocemos, son otras muchas pandemias. Esa sería la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué compromiso asumimos como vida religiosa a partir del sínodo de la Amazonía, ¿no? Tal vez no esté mi comunidad en la Amazonía, pero estamos en ese espíritu de rescatar todo ese espíritu del sínodo, el documento Querida Amazonía en especial. Y bueno. Bueno, en nuestro grupo compartíamos que nos quedábamos, ¿no?, de este encuentro con el hacer oír los gritos que nadie escucha, a movilizarnos en un movimiento dinámico, intenso, ¿no?, como es el de la Amazonía, ¿no?, que se mantiene en movimiento. Nos quedábamos también con esta acción solidaria, ¿no?, Resucita Perú ahora, ¿no?, de una manera pues concreta con las comunidades nativas y otros grupos, y por lo tanto nos quedábamos con el lema amazonicemos la iglesia, ¿no?, amazonizar la iglesia. También el compromiso, ¿podemos decir la segunda también? Sí. Nuestro compromiso como vida consagrada es interactuar y articular con miembros de la iglesia y sociedad civil, construyendo espacios y escenarios, redes, ¿no?, dando posibilidad a los laicos. Queremos continuar como una iglesia en salida, acompañando a los más vulnerables, niños, mujeres, ancianos y nativos, fortaleciendo los procesos que ya venimos acompañando, ¿no? Y
pues en esos procesos hemos reinventado estrategias ante esta situación de la pandemia, ¿no? Compartían algunas hermanas como el telemonitoreo, ¿no? A las familias, a personas vulnerables, ¿no? Estrategias como comedores, pues con todos los protocolos, ¿no? Del caso, pero con gestos y actitudes que nos han permitido acompañar en medio del dolor, ¿no? Ante la pérdida de los seres queridos, de haber sido diagnosticados pues con esta pandemia, ¿no? Con este virus, a través de los WhatsApp, de los medios, de la tecnología o un acercamiento a distancia, pero nos hemos hecho presente de alguna manera para que nuestro pueblo, nuestra gente sienta. Comentar, ¿no? Entre los seminaristas la idea de una iglesia sinodal, ¿no? Y ayudar también a los seminaristas a superar el clericalismo, ¿no? Que también impide que la iglesia esté más presente, ¿no? En la Amazonía, y que también se realice esta iglesia que el sínodo de la Amazonía ha propuesto, ¿cierto? Eso fue más o menos lo que hemos hablado en nuestro grupo. Gracias, Padre Germán. Sí que importante, ¿no? La formación, porque si no vamos a seguir con esa palabrita de clericalizarlo, está ahí, ¿no? Como dando vuelta. Qué importante volver a la formación, a dar elementos ahí. Gracias, Padre Germán. ¿Otro grupo, por favor? Para el grupo hemos visto cuán importante es este lema, amazonicarnos, amazonicar la iglesia y laudatosificar, que ya todavía parece... Hemos visto lo importante que es devolver la identidad que le corresponde a nuestros hermanos de la Amazonía, y también devolver la belleza de nuestra casa común, a nuestra casa común. Hemos visto cuán importante es dar el giro a nuestra tarea evangelizadora precisamente desde esta mirada del Laudato Si, presentar a un Dios que está en armonía con toda su creación, y ciertamente en ella el ser humano, y que a veces nuestras evangelizaciones pueden ser, en algunos momentos podrían haber sido separados. El respeto, el respeto a las diferentes culturas de nuestros hermanos de la Amazonía, del que nos ha hablado el Monseñor, y ser testigos de Dios para poder hablar de Él. Quiere decir llevar a la práctica esta experiencia y cómo abrir nuestro corazón, no solo nuestras casas, sino nuestro corazón, porque estamos en un momento como los discípulos después de la resurrección, todavía casi asustados por el problema del COVID, pero tenemos que ponernos al servicio de nuestros hermanos y romper nuestros miedos. Y como que a eso creo que a los niños, a los pobres, ya hemos estado haciendo, no miramos lo que hemos estado haciendo, sino que seguir intensificando desde esta mirada nueva de amazonizar y laudatosificar. Ok, hermano. Muchas gracias. Gracias. Estaba tomando... Es precioso de ancianos orar y sufrir, como Juan II ha sufrido en 26 segundos. Nosotros lo más precioso somos nuestra propia aportación en personal. El personal siempre lo más precioso. Nos vamos a comprometer también en lo posible a aprender el idioma, nomás si llega Shanika
a través de una hermana que viene otra vez de Polonia, un hombre capaz. Por tanto, estamos en el Río N, también formando una comunidad internacional con otros grupos, como ha dicho el padre Percy. Y este compromiso, por tanto, lo más importante es el personal. Después, también, ciertamente, tenemos que seguir denunciando los abusos de los que están ahí y también ser consciente que no es fácil. Habrá mártires si nosotros hacemos lo que el Papa ha dicho en Puerto Maldonado. Si alguien practica esto, será mártir en la mayoría porque le van a eliminar. Han amenazado, los hermanos en Panguel han amenazado. Cállense de estas cosas, nada de hablar de deforestación, todos ingenieros, y uno era la iglesia. Después no apareció, ya no apareció más la misa, porque los padres hablaban contra. Por tanto, el compromiso también, seguir la voz profética en medio de la selva. Gracias, Padre. Ha tocado y es un compromiso, una invitación. Me gustan las personas que dejan huellas, no cicatrices, y es una invitación para nosotras, ¿no? Esforzarnos por dejar huellas positivas, productivas en las personas con las que nos vamos encontrando y no evitar dejar cicatrices, que también pecamos en eso muchas veces, ¿no? Y en nuestro compromiso, entre la hermana María Margarita y yo trabajamos en colegios, no directamente con la selva o en la selva, y creo que nuestro compromiso es aprovechar estos espacios con los niños, adolescentes, para promover esta cultura de cuidado del medio ambiente, de valoración de nuestra selva, de aprovechar todos los medios posibles para poder enfatizar en ellos la importancia, ¿no?, de nuestro actuar en relación a nuestro medio ambiente, ya sea con participación de los programas, proyectos a nivel de iglesia, a nivel de sociedad u otras organizaciones, como concursos, etcétera, ¿no? No quedarnos solo en la tecnología, también promover y practicar este cuidado, o sea, llevarlos a la experiencia, no solamente a un aspecto teórico, sino a la experiencia, por ejemplo, estos proyectos educativos de biohuertos, que ellos valoren de acuerdo al lugar donde se encuentran, ¿no? Hay muchos que nosotros trabajamos, por ejemplo, en provincia, Huancayo, Huánuco, y es más fácil estar en contacto con la naturaleza y aprovechar esos espacios, ¿no? Que este grupo humano de niños y jóvenes tengan esa experiencia de valorar y concientizarse en la valoración del medio ambiente. Y también la hermana Vita, de los Desamparados, que ella trabaja en Pucallpa. Ella trabaja directamente con estas personas adultas abandonadas, ¿no? Y también han sido afectadas por el COVID, ¿no? Pero por esa entrega dedicada a estas personas necesitadas, y creo que eso es lo valioso, lo que decía Monseñor también, ¿no? Creo que nuestro trabajo, nuestra misión es estar activamente donde nos toca estar, ¿no? Y creo que si lo asumimos así, creo que estamos bien, ¿no? Gracias, Padre. Gracias, hermana. ¿Otro grupo, por favor? Eso de dejarnos, no solamente es cuestión de amazonizar, sino dejarnos amazonizar, ¿no? Una actitud de saber escuchar, ¿no? Y ese por un lado, y junto con ello acompañarnos con la otra actitud de sensibilizarnos para poder sensibilizar a los que están con nosotros, ¿no? Y el quehacer sacerdotal, pues, es amplio, ¿no? Es amplísimo. Y creo que tenemos ahí el privilegio de ir a diferentes campos donde está la actividad sacerdotal, ¿no? E ir sensibilizando, ¿no? Ir ayudando a que las diferentes comunidades, entes, al interior de la iglesia y fuera de ella, a tener una actitud de escucha y de sensibilidad frente a este gran problema, ¿no? Tanto en Tama, yo que estoy por ahora en Lima, lo veo eso del amazónico como algo lejano, ¿no? Algo que todavía no me compete, ¿no? Primero quiero resolver mi problema, ustedes esperen, se nota esa actitud, ¿no?
Pero sin embargo, vamos a reiterar que a nivel sacerdotal tenemos nosotros podemos llegar a más campos, ¿no? Entonces tenemos ese gran privilegio. Eso por un lado. Y por otro, de que la cuestión de la solidaridad es lo que debe prevalecer bastante ahora, ¿no? Con las diferentes tipos de caridad que estamos haciendo. En mi congregación es haber ayudado a mucha gente, ¿no? La gente está convencida de la labor de la iglesia, sabe de su cercanía, cómo no, ¿no? Sabe perfectamente bien, ¿no? A través, por ejemplo, les doy un detalle, por ejemplo, en la parroquia de Lima y lo que somos curas, la solicitud de misas vía virtual ha aumentado desmesuradamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Lima Sur, en esta parroquia somos 3 y diariamente tenemos muchas misas, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente las misas comunitarias, son también las misas personales. Quiere decir que la gente está necesitada de la voz de la iglesia y sabe que la iglesia encuentra una actitud de escucha, y con la reflexión que le damos, la gente ayuda a paliar sus problemas psicológicos, afectivos de estos momentos, ¿no? Sí, yo diría esos 2 puntos. Sensibilizar, ¿no? Ingreso campos de sacerdotes como somos, ¿no? Y por otro lado, el sentido de la solidaridad que no se debe jamás dejar de lado, ¿no? Sí, gracias. Estar donde estamos, seguir acompañando, tener una presencia con ese servicio, y ahí se desglosa pues proyectos de solidaridad diversos que se están promoviendo, ¿no? Esa presencia que implica esa denuncia, ¿no? Que uno de los padres decía, ¿no? Seguir con esa voz profética, que no es de ahora. Si recordamos documentos de la iglesia, sobre todo de Latinoamérica, estamos con ese espíritu de hace años, ¿no? Y valorar, respetar la identidad de nuestros pueblos, la casa común, reconocer e impulsar que Dios es armonía con la creación. Implica para eso entonces ser testigos que alguien mencionaba por ahí, ¿no? Y si soy testigo, estoy exigido, ¿no? Como alguien mencionaba por ahí, no causar cicatrices, no más dolor. Y ahí de repente algunos reconocer, ¿no? Que a veces algunos miembros de la iglesia hemos causado dolor a nuestra gente, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Hemos desilusionado y creo que ya nuestra gente ha sufrido o sufre muchas cosas. Nacer a tu hijo en sus corazones, para que él brille en la Amazonía, en los pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.